Hola mi bien, bienvenido, yo soy Axel Romero. Yo te voy a enseñar Query, que es algo que ya vimos en un tutorial pasado, que aquí está apareciendo la carta, pero ahora quiero implementarlo. Como puedes ver, quedó como todo estático, pero entonces yo quiero aplicar menú desplegable. Es decir, yo tengo la data con el query y entonces de pronto yo quiero decir, solo quiero ver las órdenes de compra de México o de Colombia o de Brasil o de Argentina, ¿vale? O con cierto estatus. Esto lo vamos a hacer dinámico porque imagínate escribirlo. Puedes tener un error ortográfico o escribirlo todo con minúsculas o todo con mayúsculas. Mejor solamente lo seleccionable, lo que puede existir y evitar los errores. Esto lo hice porque me dijo un cliente: hey Axel, de todas mis órdenes de compra quiero saber solo cuáles vienen de México. Y entonces yo extraía el reporte y se lo mandaba. Oye, pero ahora quiero de tal fecha a tal fecha, y se lo extraía. Oye, pero ahora quiero solo las que tuvieran cierto estatus o cierto modelo. Y entonces digo, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Porque lo ocupa mucho Google Sheets. Entonces dije, genero una nueva hoja de cálculo, ocupo query, le pongo filtros y que extraiga toda la información a la hora que necesite. ¿Por qué se lo dejo en otra hoja de cálculo? Porque esta hoja de cálculo, la original, si le modifica, la borra, va a afectar a la data de AppSheet y esa no quiero que se modifique porque es relevante y pues la queremos tener de histórico. Por eso genero otra hoja de cálculo con query y menú desplegable para que entonces este reportito, por así decirlo, venga, extraiga información y se la muestre, y así hacer sus cálculos que más requiera. ¿Cuántos autos compró? En este caso es el ejemplo de autos. ¿Por qué cantidad? ¿Qué modelo compró más? ¿Quién es el vendedor que hizo más prospección? Imagínate todas las posibilidades que hay. Te podría contar todo y muchísimo más, pero quisiéramos que vayamos a ver este tutorial para que vayamos a aplicarlo después a lo que tú consideres. También, ¿cómo me puedes agradecer todo esto? Regalándome un like, eso me hace muy feliz, o también suscribiéndote, o ambas cosas, ¿verdad? También me gustaría crecer estas redes sociales, Instagram y TikTok, para tener más crecimiento en esa comunidad. Allá podemos interactuar un poquito más, un like, una reacción de todos los videos que estoy publicando, ¿vale? Bueno, cuando estemos ahí en la computadora aplicando query con menú desplegable, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Acompáñenme. Bien, mi bien, aquí tenemos la hoja de cálculo en la cual estamos trabajando y yo te enseñé en un video anterior cómo es que se maneja el query. Pero bueno, aquí está de manera fija, vamos a hacerlo dinámico. Por eso es que tú diste clic a este video. Vamos a darle agregar hoja y esta se llama implementación OC, pues vamos a darle interfaz OC. ¿Por qué? Porque todo lo que se llama interfaz es que ya va a tener acceso a un usuario para hacer algunas consultas. Bien, vamos a darle clic aquí y yo me voy a posicionar, simplemente voy a copiar todos los headers, ¿ok? En la celda A4, le doy control V y podemos hacerlo tan bonito como tú quieras. Por ejemplo, le voy a seleccionar todos, voy a darle color y yo considero que toda la data que se representa, si tú la pones bonita, va a ser muy llamativa y va a interesar al público. Por lo tanto, ustedes ya podrán colocar el logotipo, colocarlo mucho más bonito. Entonces, vamos a ir por este query. Voy a copiarlo y lo voy a pegar en la columna A5. ¿Ok? Siempre cuando ustedes les digan o vayan a indicar en qué columna es, primero se nombra la columna y luego el row, el número. Es decir, la D5, entonces buscas A, B, C, D y luego 5. Por eso es que yo siempre voy a colocar primero la columna y luego el número. Bien, entonces en la A5 vamos a pegar esto, que sigue siendo totalmente fijo. Hasta ahí no hemos hecho nada sorprendente. Entonces aquí vamos a colocarle estatus, por ejemplo, y aquí sucursal. ¿Lo ven? Y vamos a ir paso a paso. No me voy a saltar nada. Simplemente como yo lo aprendí, te lo estoy transmitiendo para que lo comprendas. No nada más copies y pegues y digas, ya me funcionó. No, yo quiero que lo comprendas para que cuando tengas otro problema lo sepas resolver sin ningún tema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí dice donde C sea igual a comprado. Si recuerdas, C es la columna, vamos a ver, C sea igual a comprado. La columna C
Vamos a la columna de orden de compra. Ok, vamos hasta arriba. La columna C, que es la del estatus, ok, sea igual a comprado. Aquí no vamos a hacer caso a la de implementación OC. Esa fue otra actividad. Esta simplemente es orden de compra, interfaz OC, para que no se confundan. Entonces, lo que yo voy a hacer es que el valor fijo lo borro, abro comilla doble, cierro comilla doble. Luego me posiciono entre las comillas y le doy ampersand. ¿Para qué? Ampersand lo que va a hacer es unir o concatenar. Y entonces, simplemente posicionándome en la B1, ok, se va a poner B1 y se va a reemplazar. Bien, ahorita el que le di enter da error. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor. Si yo le doy comprado, ya muestra información. Si le doy cancelado, también muestra información. Le voy a dar comprado, que es cuando tiene más data. Vamos a hacer lo mismo con sucursal. Borras ese México para hacerla totalmente dinámica. Doble, comilla doble, ampersand, misma dinámica, pero ahora B2, ¿vale? Enter. Vuelve a marcar error. ¿Por qué? Porque aquí ese México es el valor y ahí lo muestra. Ese Chile, vamos a ver, ese Chile, y también muestra. Algo bien importante, si yo le doy ese México, la primera con minúscula de México, no me muestra información porque no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces debe ser exactamente la data, como lo he mencionado en los otros videos. Bien, pero aquí pues todavía hay un margen de error entre que si le pones comprado con mayúsculas o comprados o comprado en minúscula, pues no es muy práctico que digamos. Por lo tanto, vamos a borrar esto de comprado y vamos a hacer, nos posicionamos en B1, insertar, menú desplegable, y aquí le vamos a dar clic en donde dice criterios, que yo quiero un menú desplegable de un intervalo. Vamos a darle clic en selecciona el intervalo de datos, y cuando se activa este pop-up vamos a ir a orden de compra y vamos a ir a seleccionar los posibles estatus con Shift Control más la flecha hacia abajo. Ahí solamente se van a seleccionar 15, hasta la 15, pero si existen más estatus, yo lo que recomiendo aquí entonces es que coloques un número muy amplio para los nuevos registros. Le vas a dar a aceptar y mira que ya me extrajo prospecto, cancelado y comprado, ¿vale? Yo podría implementar colores, por ejemplo, el de prospecto le voy a dar este azulito, el de cancelado un rojo y el de comprado un verde, ¿ok? Y le voy a dar hecho. Vamos a regresar a nuestra interfaz y mira que ahora dice prospecto, cancelado y comprado. Si yo le doy comprado, me aparece información. Incluso podría ser un poco más grande esta selección para que no se corte. Le voy a dar en negrita y voy a hacer lo mismo con ese México. Por lo tanto, al borrarlo, pues se va a quitar la data porque no aplica ninguna información. Insertar, vamos a darle menú desplegable de un intervalo. Vamos a darle clic, se activa, vamos a orden de compra. Cuando tú hagas esto ya vas a ver que es bien sencillo hacerlo. Shift Control hacia abajo, pero no quiero hasta la 15, sino un intervalo mucho más grande. Aceptar. Detecta Colombia, Chile, México y tú puedes personalizar incluso los colores. No sé, por ejemplo, ese Colombia, ok, vamos a darle Chile, vamos a ponerle un colorcito como verdecito y el de México vamos a darle personalizar y vamos a darle un color moradito o bueno, una especie de lila morado, no sé, y vamos a darle hecho. Vamos a ir a la interfaz y entonces voy a darle clic en México, Chile, prospecto, cancelado, comprado y vamos a darle nuevamente México. ¿Qué sucede? Voy a dar de alta un nuevo registro desde AppSheet. Si tú quieres aprender AppSheet, está apareciendo la carta, ¿ok? Ahí te enseño desde AppSheet. Entonces, nada más es como lo implemento yo en la vida real
Por ejemplo, vamos a darle menú, compras, y vamos a ir a agregar una compra. Vamos a darle más. Sucursal, le vamos a decir que de Chile. Ok, el prospecto es Cristian Mora. La marca, le vamos a decir que sea un Cupra, una TK 2.0. El año, la clasificación, vamos a decirle financiado, que ha tenido 2 dueños, tiene, no sé, 3 llaves, y el kilometraje 10,000. Tiene alguna oferta y va a ser, por ejemplo, no sé, le estoy ofreciendo 280,000 pesos mexicanos. Le voy a dar guardar. Perfecto. Ahí se ve pues todo el proceso de la compra. Solamente voy a agregar la inspección general para adjuntar la foto. Ok, por ejemplo, vamos a ver aquí donde está ATK. Por aquí había descargado. A ver, es un ATK. Para que pues coloquemos la imagen. Bien, ahí la estoy buscando. Mientras lo encuentra, tú dime desde dónde me estás viendo, si te está gustando estos videos, y pues yo los seguiría haciendo con mucho gusto. No, miren, no me está descargando. No hay problema, la vamos a buscar rápido. Una TK 2.0. Vamos a darle imágenes y descargamos el que más nos guste. Por ejemplo, esto. Guardar imagen. Ok, el formato no es el correcto. Vamos a darle a ver si este nos sirve. Ojalá que sí. Guardar imagen como. Mira, este sí es JPG. Miren, sí lo tengo en ATK en Downloads. Pero bueno, voy a ponerle ATK 2. No sé por qué no me lo estaba mostrando, pero bueno, no pasa nada. Vamos a agregarle la vista frontal. Y aquí está, ya me aparecen los dos. Bueno, o igual y no lo había visto. Le vamos a dar Open y le voy a dar guardar. Si yo cuando le doy guardar, se va a agregar en la columna nueva, obviamente en la original, como la PO16. Todavía no tiene una orden de compra, pero es un prospecto. Y entonces si me voy a DB Autos Implementación, que es lo que estamos haciendo, pues aquí no aparece, y en la implementación tampoco. Pero si yo aquí le doy ese Chile y le digo prospecto, sí me aparece el Cupra. ¿Lo ven? Ahora voy a continuar, nada más para que vean este tipo de aplicación. Es como una pruebita, por ejemplo, las fallas donde las tiene y las reparaciones que debe hacer. Y entonces voy a hacer, bueno, incluso la firma. Obviamente hay mucho proceso, pero voy a decirle que de la oferta, que fueron 280,000 pesos, yo ya se los voy a pagar, ¿ok? Para que se me habilite un botón en la parte superior de enviar a inventario. Y entonces ya cambié estatus comprado, ¿vale? Entonces voy a decirle agregar y le voy a dar beneficiario, Axel Romero, el banco, pues BBVA, aquí la clave, le voy a decir test, ok, y fueron 280,000, 1, 2, 3, y le adjunto el comprobante. Aquí está el comprobante de la transferencia, es totalmente ejemplo. Le voy a dar guardar, y entonces como ya hay un pago, pues yo ya podría enviar esta unidad a inventario. Voy a darle clic en enviar inventario. Listo. Y aquí ya me aparece la orden de compra 16. Vamos a ver si en la interfaz donde comparto información ya aparece, por ejemplo, la implementación. Aquí en este momento, ahorita debería aparecer pues la 16. Vamos a ver, debe ser comprado, y el estatus aquí dice comprado. Ok, pero aquí solo tengo la implementación que es de México, por eso es que no aparece. Pero si yo me voy a la interfaz y le digo quiero todos los comprados de Chile, pues ya aparece el Audi y el ATK. Entonces espero que te haya gustado mucho este video, y está padrísimo. Mira, aquí puedes hacer las consultas que tú requieras de una manera más dinámica. Bien, mi bien, a mí me interesó bastante este tema, y por eso es que estoy compartiendo este tipo de videos contigo. Aquí está el planetita para que te suscribas. No se te olvide regalarme un like, decirme en los comentarios qué te ha parecido, y aquí está otro video que te puede interesar. Mientras todo esto sucede y te vea en un próximo video, que estoy seguro que sí, cuídate mucho, mi binario favorito.